el módulo que continúa, ustedes, bueno, ya fue anunciado esta mañana, lo tienen publicitado. El tema es el notario en su rol de asesor societario para emprendedores, tipos recomendados, caracterización, ventajas y desventajas de las SAS, SRL, SA y sociedades simples, herramientas societarias para el financiamiento de la PYME. Este tema está a cargo del doctor Pedro Álvaros Pérez Cantón, abogado de la matrícula de Mendoza, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, posgrado en Derecho Societario en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Nacional de Cuyo, profesor de la Cátedra de Derecho Comercial y Societario 1 y 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, profesor adjunto de las Cátedras de Derecho Comercial, Derecho Societario y Empresario y Títulos de Crédito y Derecho Bancario, ambas de la Universidad de Mendoza, autor de diversas publicaciones y expositor en diversos posgrados, seminarios y diplomaturas de la materia. Miembro investigador del Instituto Argentino de la Empresa Familiar y profesor de la carrera Maestría en Derecho de Empresa, Universidad de Mendoza, y Maestría en Administración de Negocios, Universidad Nacional de Cuyo. Abogado asesor de empresas nacionales e internacionales, síndico titular y síndico suplente en diversas empresas del medio. Antes que nada, les quiero contar y especialmente agradecer al doctor Pérez Cantón porque, como todos ustedes sabían, conocían, la disertante convocada desde hace meses y así había sido organizadora, la doctora Gabriela Calcaterra. La doctora Gabriela Calcaterra hace 2 días tuvo un accidente. Cuando nos comenta el accidente, de hecho hoy está con una intervención, es decir, fue una cosa de fuerza mayor, absolutamente imprevista. Me lo traslada a mí como coordinadora desde la organización y bueno, teníamos que responder y cubrir exactamente el mismo tema. Y ella, advirtiéndome de que conocía gente que estaba perfectamente capacitada para dar este tema y cubrirlo, como sucede, con una anticipación de 2 días, porque así 1 día y medio, ni siquiera 2 días, fue quien se comunica con el doctor y nos traslada esa posibilidad. Luego, naturalmente, lo consultamos, lo comentamos aquí al Colegio Notarial, pero esto es organización del Consejo Federal y teníamos que dar una respuesta. Cuando me comunico, antes que presentarme, le pedí disculpas, porque realmente con tan poca anticipación, pedirle que pudiera cubrir esta situación parecía algo hasta embarazoso. Le pedí disculpas y le agradecí muchísimo y quiero reiterar el agradecimiento porque, bueno, fue un caso fortuito, un accidente y aquí está, pero el tema se va a cubrir, que así le cedo la palabra y agradezco muchísimo. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, un honor para mí, realmente es cierto que salió todo así muy a las apuradas, pero también un poco la temática que les traigo hoy es una cuestión que venimos estos últimos 2 años tratando de impulsar y interesar a todos los operadores del derecho, porque realmente desde el año 2015 con la unificación del Código Civil y luego con la ley de apoyo al capital emprendedor, lo que ha ocurrido es que en la ciencia del derecho y al menos en lo que respecta a la materia societaria, esto ha producido un cambio importantísimo, más que en lo legislativo, en el pensamiento que nosotros, yo y ustedes como operadores del derecho tenemos que tener y la forma en que vamos a empezar a ver cómo se desarrollan los negocios y la utilización de las figuras jurídicas que hasta ahora nosotros estamos acostumbrados a ver. Vamos a ver que se van a ir diluyendo para dar paso a una nueva concepción que tenemos que tener y tenemos que abrir nuestra cabeza a pensar diferente y a entender los negocios diferentes. Con lo cual, un poco esta invitación, si bien es cierto que es un poco urgente y que me va a costar reemplazar a Gabriela en esto porque es una grande en esto, lo venimos sosteniendo y lo venimos dando y lo venimos insistiendo, no solamente en las cátedras acá en Mendoza, sino en todos los posgrados que damos y además venimos como mendocinos participando en la mayor cantidad de congresos y conferencias que se han hecho a nivel nacional como internacional, tratando de mostrar cuál es el avance que tenemos hoy
en materia de derecho societario frente a estas nuevas figuras que nos aparecen, nos explotan en la cara y nos hacen pensar si no tenemos que empezar realmente a pensar diferente. Un poco eso fue lo que me movió a decir, me voy a tomar un par de horas para venir a mostrarles qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que se está esperando de nosotros como operadores del derecho, y en mi experiencia de muchos años trabajando en esto y trabajar codo a codo con muchos de ustedes y colegas de ustedes acá en Mendoza, qué es lo que yo veo en que ustedes son de necesaria y absoluta ayuda. Esa va a ser, digamos, mi premisa. Y en lo posible voy a tratar de ser lo más breve, porque en realidad no me interesa que me escuchen mucho, sino que me interesa plantear dudas y plantearles cómo está la situación actual para que si logro interesarlos y existen preguntas, prefiero perder tiempo un poco en eso y no tanto en hablar yo solo. Esa es un poco la postura o la forma en que planifiqué esta pequeña disertación. En principio me interesaron, porque les comento que esto es una digamos, son conferencias y clases que ya venimos dando, como les digo, tratando de incentivar este nuevo movimiento, el nuevo efecto SAS, pero les quise poner un poco de ponerlos a tono en qué tienen que hacer ustedes, notarios, qué nos interesa del notariado. Realmente les he puesto un par de frases que me llamaron la atención y que un poco es la necesidad de que el notario empiece a tomar conciencia de su trabajo como asesor y no estrictamente siempre acotado a la revisión de las formas o a contar con el escribano solamente cuando necesito levantar un instrumento privado a pasarlo, protocolizarlo en público o porque necesito certificar una firma. En 2 o 3 oportunidades este mismo año he trabajado con colegas de ustedes acá mano a mano y realmente el trabajo de asesor en la previa formulación de los negocios, aunque ustedes no los crean, es de suma importancia. Y muchas cosas que por ahí quienes operamos en este tipo de derecho creemos tenerlas dadas por sentado, el consejo del escribano al lado, antes de hacerla, es muy bueno. Con lo cual, quienes tengan la intención o tengan el perfil de empezar a trabajar un poco más apegado a los negocios societarios, realmente profundizar en estos negocios y pensarlos, los necesitamos y necesitamos del consejo del notario, no solamente al final, que es muy importante, sino también al principio. Y por eso un poco acentuar que el rol de ustedes como asesores es más importante del que muchos de ustedes creen. Como para entrar en tema, lo que les he traído, porque la propuesta de Gabriela era acercarles de alguna manera, y lo decía el título, ¿no? La formulación de los tipos societarios que todos nosotros conocemos de vieja data, que los venimos trayendo en nuestra ley desde el año 72 hasta la fecha, que algunos se usan más, otros se usan menos, pero la idea era formular una especie de en qué estado están o en qué situación se encuentran de utilización estos tipos sociales para que si los conocemos y los sabemos operar, podamos determinar cuáles son las ventajas o desventajas frente a determinado negocio que me sirva utilizar un tipo o el otro. Con lo cual, esta es una parte un poco pesada porque más bien les propongo una especie de repaso muy rápido, pero solamente como para tratar de no olvidarnos de lo que deberíamos acordarnos de la vieja materia de derecho societario cuando cursábamos la facultad. En principio yo les he puesto ahí una frase que digamos lo que siempre enseñamos, que los tipos sociales en la ley 19.550 otorgan un grado de libertad contractual o de permisión de la autonomía de la voluntad en orden creciente o decreciente, como lo vean. En los tipos sociales donde normalmente existe una mayor imputación de responsabilidad a los socios, la ley en contrapartida les da, como premio a ese coraje, la posibilidad de incorporar mayor cantidad de contenido de la autonomía de la voluntad. No sé si me explico. Mientras mayor cantidad de autonomía de la voluntad me permita pactar en la contratación, pues mayor responsabilidad me requerirá luego frente a alguna situación de insolvencia o ante alguna situación de infracapitalización. La primera que les he puesto ahí es la vieja sociedad colectiva.
Es la sociedad donde les he consignado algunos caracteres para repasar. Existe, como verán ahí, un autoorganicismo, que como contrapartida de ese autoorganicismo existe una responsabilidad subsidiaria. Cuando hablamos de autoorganicismo en el derecho societario se refiere a que existe posibilidad de que por vía de la autonomía de la voluntad los contratantes ordenen sus órganos dentro de la sociedad. Me permite a mí escribir en mi contrato social cómo me quiero organizar, siempre respetando un principio básico de organicismo que es la deliberación, la administración y la representación y la fiscalización. Pero dentro de eso me permite organizarlo a como me dé la gana. Y la ley funciona solamente en forma subsidiaria si omito pactar alguna circunstancia. O sea, si omito pactar quienes administran, la ley me dice, bueno, entonces administren todos en forma indistinta. Pero si yo quisiera decir en una sociedad colectiva, no, mire, mi colectiva la quiero hacer administrar por un directorio de 22 personas, pues lo que vale es lo que pacté en el contrato. O sea, existe un autoorganicismo implícito, natural en la sociedad colectiva. Como contrapartida de esas, como verán, les he puesto la responsabilidad subsidiaria. Y el término subsidiaria tiene una connotación, no les he puesto solidaria, les he puesto subsidiaria. Porque en realidad existe la creencia también de los operadores del derecho que la sociedad colectiva es la muerte de la persona humana. El que se asocia a una sociedad colectiva le dicen, no, sos solidario con todo lo que le pase. No, sos subsidiario. En realidad, si la sociedad colectiva funciona bien, funciona capitalizada y es ordenada y respetuosa de sus obligaciones, el socio no responde nunca. Eso que, digamos, rompamos esos mitos. El socio no responde. Quien responde por sus obligaciones con todo su patrimonio es la sociedad, ¿sí? Solamente frente a la circunstancia de que la sociedad no pueda responder a una obligación es donde se activa. Si solo si eso no ocurre, o sea, si no puede pagar, se activa la responsabilidad subsidiaria y recién después de que es subsidiaria viene a ser solidaria. Y es solidaria entre los socios, no con la sociedad. La sociedad ya no tiene nada, porque si tuviera algo no se activaría la responsabilidad de los socios. ¿Está bien? O sea, queda claro que funciona el principio de la limitación de la responsabilidad por una cuestión no de que lo dispone la ley, sino por una cuestión de personalidad jurídica, la que responde la sociedad como sujeto, independiente de sus socios. Por eso les puse es subsidiaria. Solamente solidaria entre los socios que quedan, si solo si la sociedad no puede responder. El capital está dividido en partes de interés. Esto es, digamos, una nada, porque en realidad las partes de interés no es ni más ni menos que el porcentual que en el capital inicial representa el aporte de cada uno de los socios. Y así se computa por cantidad de pesos o por porcentual en relación al total, y la parte de interés no tiene otra definición que eso. Es la proporción que en el capital de la sociedad significa cada aporte. ¿Está bien? Y no tiene ningún tipo de división ordenada, si se quiere, ni tampoco de representación titular, en título. Es simplemente el quantum de lo que representa mi aporte. Existe, como dijimos, una gran libertad contractual y existe, por una obvia razón de que es una sociedad que aparentemente o debería ser de socios conocidos, o al menos que se tengan confianza, existe una prohibición legal de competir en contra de esa sociedad. Si me asocio a una sociedad colectiva, no puedo hacer lo mismo que hace la sociedad colectiva en otra sociedad o por mi propia persona. Esa es la sociedad colectiva. Aclarado, vamos a la sociedad de responsabilidad limitada. Tiene a mitad de camino, entre la colectiva y la anónima, un régimen de autoorganicismo, pero más limitado. Acá ya no puedo disponer de los órganos como quiera. El órgano de administración me viene impuesto por ley. Ya no puedo poner un órgano como me guste, sino que necesariamente tengo que designar gerentes. No hay SRL si no tiene gerente. Es una condición de requisito tipificante del tipo. Y por lo tanto, si bien tengo libertad en la forma que voy a armar esa gerencia, que puede ser individual, puede ser plural, y si es plural, puede ser indistinta, puede ser conjunta, puede ser colegiada. Las tres formas de la pluralidad.
o puedo ponerlos con tiempo, o puedo ponerlos sin tiempo, pueden ser socios, pueden ser no socios, pero todos siempre son gerentes y necesariamente tengo que designar gerentes. Si se responde o no, en comparación con la colectiva, en la sociedad de responsabilidad limitada, igual que en las otras, no se responde. Sí se responde si eventualmente alguno de mis consocios no realiza el aporte, no lo integra definitivamente, más que todo cuando es en pesos. Entonces los socios de la sociedad de responsabilidad limitada responden por la falta de integración en el aporte de alguno de los otros socios. Y solamente por eso. Por lo tanto, no existe en esta responsabilidad subsidiaria. El socio de la SRL no responde por las deudas sociales, ni siquiera cuando la sociedad está en situación de insolvencia o infracapitalización, cosa que sí ocurre en la colectiva. ¿Está bien? ¿Me siguen? El capital está dividido en cuotas, ya no son parte de interés, sino que acá el capital sí se fracciona en múltiplos iguales para dar mejor lectura a las participaciones, y en esta también le imputo votos por participación, cosa que también los operadores del derecho nos olvidamos. No saben la cantidad de contratos de cesión de cuotas que he visto. Yo durante algunos años fui asesor del colegio notarial. Cantidad de contratos de cesión de cuotas que he visto que dice que Juancito le cede el 43,4% de las cuotas sociales a Pedrito. No es imposible eso. Son cantidad de cuotas sociales, 20, 30, 48 o 65, no hay porcentuales. Y cada cuota otorga un voto por cuota, no otorga ni 2, ni 4, ni 8. Es una cuota de tantos pesos, múltiplo de 10 y un voto por cuota. Ese tipo de división, a pesar de ser una división ordenada, no se tituliza, por lo tanto tampoco se representa en un instrumento por afuera del propio contrato social, simplemente se fracciona. Existe una libertad contractual limitada, como les dije, hay algunas estructuras obligatorias como la gerencia. Existe una pequeña restricción legal respecto a las reuniones de socios. En algunos casos las sociedades de responsabilidad limitada que alcancen o superen en su capital los 50 millones de pesos, que es el 299 inciso 2, van a tener que realizar para aprobar sus estados contables asambleas como si fueran anónimas, ¿sí? Necesariamente, aunque yo no lo ponga. Y con la venia de que esa asamblea no se publica por edictos, pero igualmente es una asamblea. Salvo esa restricción en materia de deliberación o en materia de órgano asambleario, si se quiere, reunión de socios, existe plena libertad para pactar la forma en que en la SRL puedo tomar decisiones. Por lo tanto, son dos tipos sociales, colectiva y sociedad de responsabilidad limitada, que por tener cierto contenido importante de libertad contractual, siempre el consejo, digamos, al operador del derecho es no tome ninguna decisión si no leyó el contrato y todas sus reformas. Porque puedo tener la ley en la mano y resulta ser que en esa colectiva o en esa SRL está pactado alguna otra forma de deliberar, de reunirse o de decidir, y que no sea la que establece la ley en forma subsidiaria. ¿Está bien? Y como último, y les he puesto ahí la sociedad anónima, que en Argentina ha sido la vedette de las sociedades, frente a lo que hablábamos recién, cuando algún cliente nos miraba después de esta explicación medio rara, decían, no, prefiero la anónima entonces. Porque está todo escrito, está todo, además suena mejor, cuando vas al banco te ven mejor, entonces vamos con la anónima. Y la anónima ha sido realmente desde el año 70 hasta la fecha la vedette en constituciones de sociedades, les diría que prácticamente en todas las jurisdicciones que yo conozco. Porcentajes totalmente diferentes entre sociedades de personas y anónimas, aunque en la anónima contenga una empresa familiar de 2 socios. O incluso en empresas familiares de un socio, pero que le pide al sobrino que le preste el nombre para ser dueño de una acción, pero anónima. Esta sociedad anónima que les he puesto, que ha sido la vedette, pero que no le va a durar mucho tiempo más, de hecho ya no le está durando, que pues ya vamos a ver a continuación cómo vienen estos nuevos tipos sociales. En su carácter fundamental no hay autoorganicismo, básicamente es una estructura tipológica de orden o índole legal. Las partes no pueden pactar demasiado por fuera de lo que la ley me ordena cumplir.
sus órganos en su estructura orgánica son los que nosotros estamos más acostumbrados a ver, porque, insisto, es por los que en tradición de uso son los que más vemos. Es el directorio, la asamblea y la sindicatura, que es la única que puedo prescindir. En las otras sociedades anónimas, el directorio y la asamblea son órganos de carácter obligatorio, no las puedo dejar de lado, no puedo pactar muchas cosas en diferente respecto de la regulación legal en materia de directorio y de asamblea. Por ejemplo, no puedo pactar que el directorio se reúna en periodos más largos que lo que la ley me permite, que son 3 meses. Sí o sí, cada 3 meses me tengo que reunir. No podría pactar que en esta sociedad la asamblea la notifico por carta documento al domicilio de mis accionistas, porque aunque lo ponga igualmente tengo que cumplir con la publicación edictal. O sea, son normas de contenido imperativo que me impiden la libertad contractual al momento de ordenar mis órganos. Y por lo tanto ha servido y se ha utilizado justamente porque por alguna razón los argentinos estamos acostumbrados a que nos den todo servido. Entonces, como ya viene todo regulado, no hacía más falta que tener la ley al lado del escritorio, y cada vez que me hacían alguna pregunta sobre asamblea, directorio, sindicatura, saco la ley, lo miro y te contesto. Pero en realidad es un molde estanco, fijo, que cuando los negocios se empiezan a desarrollar, el modelo que trae la tipología de la sociedad anónima empieza a quedar complejo para ciertos negocios que requieren mucha más movilidad y velocidad. Porque estas estructuras son un corset que no nos dejan mover a la hora de necesitar velocidad. ¿Se imaginan que en una sociedad, que he tenido un montón de casos, una sociedad familiar donde el sobrino, típico caso hace un par de años, se fue a vivir a Barcelona, no lo vieron más, no se llamaron más, no lo comunicaron más? Pero había que hacer las asambleas y no las tenemos unánimes porque falta el sobrino. ¿Y qué hacemos? Edicto, convocatoria, edicto, esperar un mes de brazos cruzados que se cumpliera el plazo de publicación de edicto, esperar que no llegara alguien en representación del sobrino, por ahí el sobrino se acordó y cae, y esperar a que se cumpliera ese día, cerrar con el acta, aprobarlo así en unanimidad. O sea, en la velocidad de los negocios hoy, eso es prácticamente impensado. Cualquier inversor de afuera me va a decir, no, mire, yo ese tipo de cosas prefiero evitarlas. Cambie el estatuto, ¿sí? El capital está dividido en acciones y esto sí es digamos, algo que le debemos al derecho comercial moderno del siglo pasado, si se quiere, que es la permisión de poder fraccionar el capital e incorporar el derecho que te da la participación societaria en un título, en un documento, en un papel, donde yo pueda colocar, cosificar ese derecho y hacerlo mover por afuera de alguna reforma estatutaria o de alguna reforma contractual. De modo que yo puedo, de esta forma, que es la titulización del derecho, puedo mover mi participación sin necesariamente tener que venir a tocar el contrato o el estatuto. ¿Me siguen? Esa titulización del derecho en una acción, que es un título valor de participación, permitió, entre otras cosas, también el auge de esta sociedad. ¿Por qué? Y porque nos permite rápidamente mover nuestras participaciones a la hora de tener que mover nuestros accionistas en ventas, compras o lo que fuera de esas acciones, sin necesariamente tener que venir a reformar el contrato y por ende, con la reforma del contrato, pasar por el órgano de control y luego registro. Con lo cual, la titulización de los derechos en acciones fue una de las grandes cosas que produjo el boom de la anónima como anónima. Poder distribuir los derechos de participación sin tener que acudir al estatuto o contrato original. La libertad contractual dentro del tipo versus cláusulas de orden público, ya un poco lo dijimos, muy poco hay de libertad contractual, puedo pactar algunas cosas, como ser algunas cuestiones de restricción a las transferencias de acciones, por ejemplo, pero no puedo prohibirlas. Podría pactar algún tipo de reglamentación respecto a la formación o régimen que van a tener los órganos, pero no puedo en ningún momento violar las normas de conformación orgánica que trae la ley, como les digo, la convocatoria, los edictos, el quórum, la asistencia, no las puedo. O sea que
tengo un margen de libertad contractual muy estrecho. Y por fin no existe prohibición de competencia, allá no llego, así que leo acá. Sí existe un régimen de prohibición de votar cuando hay un interés contrario. Y esto es una cuestión lógica porque acá en la Anónima, como gran empresa, se piensa que el accionista puede ser un accionista simplemente inversor. Por lo tanto, puede ser un accionista que tenga acciones o inversiones en distintas sociedades anónimas que por alguna razón se dediquen al mismo rubro y entre sí compitan, lo cual no es un impedimento para ese socio inversor, lo que sí no puede tener un interés contrario a la hora de decidir en una o en otra sociedad, de modo tal de que yo decida en una bajo ciertas condiciones que sé que sin decir nada me van a beneficiar en la otra. Pero no significa que esas dos sociedades, 3 o 4, donde soy socio inversor, puedan competir entre sí. Por lo tanto, no existe esta restricción en la sociedad anónima. Estos son los 3 tipos básicos, obviamente que hay más tipos, pero me quise centrar en los más importantes. Ustedes conocen los demás, muchos ya han caído en desuso. La sociedad de capital e industria no se usa nunca. Recuerden que la 19550 apenas empezó a andar al año, apareció la 20744, que es la ley de contrato de trabajo, con lo cual inmediatamente la sociedad de capital e industria fue condenada al fracaso. Está bien, porque el 99% de los casos encubría relaciones laborales. Entonces, sociedades que han sido condenadas al fracaso. Y alguna que otra sociedad en comandita, que todavía hay dando vuelta, en comanditas por acciones, pero que son más bien históricas, de viejas sociedades colectivas, que el padre incorporaba a los hijos y los hacía socios comanditarios para no tener mucho inconveniente de responsabilidad, pero la verdad que son más históricas que sociedades que se deciden constituir desde la formación. No sé si me explico, no son tipos elegibles. Por lo tanto, centré en estos 3 que me parece eran los más importantes de la Ley General de Sociedades vigente 19550. ¿Qué es lo nuevo? ¿Y qué ocurrió con eso que acabamos de ver? Es lo que hemos, a partir del 2017, denominado el efecto SAS y el mundo de los emprendedores, que ha venido a golpear la estructura dogmática esta que venimos hablando hasta acá. Fíjense que ahí les he puesto. En el año 72 es digamos, el año de entrada en vigencia de la ley 19550. Y lo que decía el mensaje de elevación era que se trataba de dotar un instrumento legal adecuado que permite el desenvolvimiento de la armonía en el orden económico-social. Fíjense ustedes, en realidad acá lo que existía era una política legislativa de brindar un régimen societario hecho a medida y pensamiento del legislador para que los operadores del derecho tengamos que acotarnos a ese tipo. ¿Está bien? No teníamos mucha posibilidad de elegir, los tipos que están son los que te da el legislador y lo siento, si venís con algo raro, alguna creación muy, muy extraña, no podés. ¿Sí? Tenés que acotar esos tipos. Al punto tal de que si eventualmente estructuraba algún modelo de negocio bajo una figura que no contuviera o que leyéndola pudiera importar la violación de algún requisito de algún tipo, la sociedad era nula. ¿Se acuerdan? Era la sociedad nula por violación de los requisitos esenciales tipificantes. Con lo cual ahí lo que venía a hacer el legislador es poner orden y decir, bueno, yo le voy a traer una ley donde todos se van a tener que acotar a estos tipos. Esto hasta el 2015. En el 2015, la reforma en la unificación del Código Civil y Comercial introdujo 2 grandes bombazos en el derecho societario. Primero, porque eliminó esa nulidad. Eliminó la nulidad por falta de adecuación al tipo. Eliminó y derogó, en realidad modificó la estructura en la que estaba redactado el artículo 17 de la ley. Incorporó además, como contrapartida, la famosa sociedad de la sección cuarta, que ustedes la han sentido nombrar 1000 veces, donde dentro de la sociedad de la sección cuarta está permitido que convivan las sociedades que por alguna razón no cumplen con los requisitos del tipo. Entonces, el primer gran golpe a pensar el derecho societario fue la reforma, porque fue decirnos, miren, dejen de pensar tanto en los tipos, pueden haber estructuras de negocios que sean muy semejantes a una sociedad, aunque no elijan ningún tipo o aunque pretendan tomar de cada tipo alguna cosa que les venga bien. Y no por eso voy a dejar de pensar, dijo el legislador, que son sociedades que deben ser decretadas o tachadas de nulidad. Son sociedades a las que voy a someter un régimen especial.
distinto de las otras, y es el régimen que trae la sección cuarta. Con todo lo que ustedes saben, responsabilidad mancomunada, tengo que hacer conocer mi contrato a los terceros si es que quiero hacer valer lo que contiene mi contrato, puedo ser incluso titular de bienes registrables, o sea, un avance importantísimo en la ruptura del dogma del tipo. Y como consecuencia, o como segunda consecuencia, la ruptura de la pluralidad, que es el otro gran dogma del derecho societario. No podías tener sociedades de un solo socio. Por eso les decía, la vieja sociedad anónima donde estaba el papá con el 99,5 y un sobrino, el hijo o la señora con el 0,5. No existía posibilidad. El régimen del Código Civil y Comercial viene a romper ese esquema, admite la sociedad anónima unipersonal, aunque la admite bajo una forma de tipo, pero fíjense que en la práctica lo que ocurre es que si bien se constituyen muchas sociedades anónimas unipersonales, en la práctica ocurre más lo inverso. En la práctica hay muchas más sociedades, aunque ustedes no lo crean, que devienen en unipersonales y nunca se modifican. De hecho, tengo montones de clientes donde el accionista es uno solo y no se modifica. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque me voy al libro de registro de acciones y es una sociedad anónima que no modificó su estatuto y las acciones están registradas a nombre de un solo señor. Y hasta que no llegues al registro por alguna razón, nada pasa con esas sociedades. O sea que, en verdad, la ley, por alguna razón, nos deja optar por el tipo de la sociedad anónima unipersonal, pero la tengo que elegir de entrada, pero también me deja, sin retarme demasiado, en que devenga en unipersonal hasta que llegues al registro y ahí verás, en el registro donde te toque, qué te piden o si te piden adecuar o si no te piden adecuar. ¿Está bien? Tengo SRLs donde tenemos los contratos de cesión de cuotas todos guardados en un armario bajo llave, nadie los quiere inscribir porque apenas los inscribamos se van a dar cuenta que hay un solo socio. Pero en el mientras tanto, ¿qué pasa? Nada. Hay un solo socio. Respecto a los terceros hay varios, pero en realidad la sociedad es de un solo socio. Y nada ocurre con esa sociedad. Con lo cual, el cambio de paradigma que se produjo con el Código Civil y Comercial de la Nación fue un primer gran golpe a salirnos de las estructuras dogmáticas del pensamiento del derecho societario. Y en el 2017, a mi criterio y el de muchos más, digamos, que seguimos más de cerca el desarrollo de esta ley, que es la ley, dice LACE, le llamamos LACE porque es la ley de apoyo al capital emprendedor. En realidad no es una ley de SAS, como algunos dicen, sino que es una ley que apoya el capital emprendedor, que contiene varias cosas, contiene algunos beneficios impositivos, contiene algunos beneficios de tipo del financiamiento, que enseguida los vemos, y que amigos que hoy están en Mendoza, el doctor Ramírez, que era miembro de la comisión en ese momento, que participaba, impulsaba para que se desarrollara, que ya venían con varios proyectos de simplificar los dogmas, eso que venimos hablando, vieron con buenos ojos meter medio de presión el tipo social de la sociedad por acción simplificada y lo incorporaron como un capítulo de esa ley, la 27349. En verdad la ley es Ley de Apoyo al Capital Emprendedor y en uno de sus títulos incorpora la sociedad por acción simplificada, que se llama sociedad por acción simplificada, no es una sociedad anónima simplificada. Porque por ahí también hemos visto muchos instrumentos de constitución donde en realidad los presentan en la EPJ diciendo que una sociedad anónima simplificada. La sociedad es por acción simplificada, nada tiene que ver con la anónima. No llego allá. Digamos, la incorporación de las SAS produce lo que yo les he puesto ahí, un cambio, una revolución en el pensamiento de lo que ya nos venía pasando con el Código Civil, aparecen estas sociedades y rompen ya el esquema de pensamiento normal. Y les he puesto algunas razones que la mayoría de las veces las explicamos. En realidad, la sociedad, la 19550 estaba pensado para un modelo de producción industrial. Lo que ocurrió en estos últimos 25 años, que el modelo industrial a nivel mundial se ha ido hacia un modelo del conocimiento, hacia un modelo del desarrollo de lo tecnológico, del saber, no del hacer y del acopiar. Entonces, estas estructuras resultaban totalmente obsoletas. Ese I+D es, digamos, el caballito de batalla de todas las empresas modernas sobre la conformación de qué tiene que hacer una empresa moderna. El I es la invención o la inventiva y el D es el desarrollo. Tengo que lograr que mi empresa tenga inventiva,
y luego que es inventiva pueda lograr desarrollarla y convertirla en realidad. Ese es el paradigma de la empresa moderna. Además, no solamente por eso, sino porque todas las empresas, ahí les he puesto algunos números solamente para tomar conciencia de por qué se produce este movimiento. Al año 2018, en Argentina existían 605.000 sociedades inscriptas como empleadores, ¿sí? De esas 605.000, el 99% son pymes, o sea, el 99% de las empresas en Argentina tienen menos de 200 empleados. Y de ese 99%, el 80% tiene menos de 25 empleados. O sea que la red productiva nacional está basada normalmente en micropymes, ¿sí? Y solo el 1% del total de los empleadores son empresas que tienen más de 200 o 250 empleados en relación de dependencia, que es lo que se puede catalogar como una gran empresa, ¿está bien? De modo que este tipo digamos, de desarrollo legislativo e impulso no se da porque sí, se da porque hay una necesidad de empezar a contar con instrumentos más maleables, más fáciles, con menos costos de acceso y de mayor sencillez en la Constitución, ¿sí? Ahí les he puesto qué se requiere: agilidad y menos costes. Necesito que la conformación tipológica, o si se quiere estructural, formal, de una empresa o de una sociedad sea rápida, sea barata, que yo pueda tener libertad contractual. Es lo que nosotros denominamos que cada uno se haga el saco a medida, volvamos a los viejos sastres. No nos sirve el pintar y copiar hoy por hoy. Cuando los emprendedores vienen a plantearte negocios, realmente te quedas boquiabierto y te vas a tu casa 24, 48 horas pensando cómo haces para escribir eso. Porque al que viene pensando en desarrollar tecnología o conocimiento, le importa muy poco las estructuras formales que tengamos para los negocios. Lo que él quiere es tener la tranquilidad de que el negocio esté escrito y que va a ser cumplido, punto. Entonces, ¿qué se necesita? Posibilidad de que nos convirtamos en sastres. Ustedes, yo, entramos en una etapa donde ya no es tan fácil llamar a tu amigo y decirle, pasame el modelo de SAS que tenga. En realidad te vas a tener que sentar a escribir la SAS para que funcione a ese modelo. Y eso es lo que requiere el paradigma de los nuevos emprendimientos. Necesito poder escribir con la autonomía y la voluntad que caracteriza un derecho moderno. Y el acceso al capital de riesgo. Además de eso, tengo que poder escribir una estructura donde yo el día de mañana pueda salir a ofrecerla a los capitales de riesgo que estén dispuestos a invertir. Si yo tengo una estructura anquilosada donde va a venir un señor a intentar invertir en mi negocio de energía sustentable y me mira mi contrato, mi estatuto, y mi contrato y mi estatuto está lleno de trabas para aumentar el capital, para transferir acciones, tengo trabas porque no me deja poner más voto en las acciones, y me dice, ¿y usted podría hacer algunas acciones donde tengamos algún dividendo? Y no, los dividendos hay que repartirlos todos iguales. O sea, si tenemos ese modelo, no tenemos armado la posibilidad de ofertar, además del negocio, una estructura del negocio que sea factible a ese inversor para poder acceder. ¿Está bien? Ese es digamos, los paradigmas de por qué aparece esta sociedad hoy por hoy, que viene ya rompiendo moldes de hace un par de años atrás. La sociedad por acciones simplificada. Y ahí viene cuáles son las características. Vamos a la ley ahora, vamos a la 27349. No sé, díganme el tiempo, no sé cómo voy. Por si me demoro mucho. La característica de esta ley, en este título, que son estas sociedades por acciones simplificadas, se los voy a ir viendo rápido y me voy a parar en los que por ahí me interesa, al menos a mí, después charlamos, me pregunto. Plantea un régimen de digitalización de los trámites. La misma norma establece que la sociedad por acción simplificada se constituye por medios digitales y que su constitución se va a generar. Cuando hablo de constitución, hablo de constitución y registro, o sea, donde yo puedo constituirla, pero a la vez obtener inscripción registral, se va a producir en forma inmediata. Bueno, eso es un gran deseo de todos, lo fue el legislador y lo sigue siendo de todos nosotros, y creo que durante unos añitos más vamos a seguir deseando la digitalización.
no, hoy por hoy el desarrollo que tenemos como un país todavía no desarrollado, nuestros sistemas no nos permiten hacer eso. Solamente se está utilizando la digitalización en la CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la inspección, que en realidad es paradójico, estoy en total desacuerdo con lo que ocurre en la CABA, pero bueno, hay muchos emprendedores que van y hacen sus sociedades allá por el tiempo, porque en la CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia te permite acceder a la registración de la sociedad por acción simplificada vía trámite a distancia que tiene la FIP, el TAN. Entonces yo lo puedo hacer rápidamente, ingreso con el número de quit de los socios, le cargo un nombre, verifica que no esté inscrito, inmediatamente me da la registración, me valida la registración, me da el número de quit y salen todos felices. Pero cuestión es que justamente eso no me permite hacerme el traje a medida, porque para que eso ocurra yo tengo que utilizar un modelo estanco, fijo, prearmado por la Inspección General de Justicia, que la verdad que si ustedes lo leen es volver a lo mismo del préstame el modelo, te lo copio y lo presento. La verdad, sería bueno contar con un sistema más parecido al de Chile, donde yo en realidad no es que busco o me obligo al modelo, yo en realidad lo que hago es subir mi contrato con firma digital de los socios. Si no tienen firma digital de los socios, lo tiene el escribano. Los escribanos en Chile son usuarios de sistemas de certificación digital o pagan el servicio de la firma digital y lo sube el escribano que intervino en el instrumento y se sube. Basta subirlo. El Estado no tiene por qué mirar qué hay allá adentro. El Estado lo que hace es ratificarte la existencia del sujeto, otorgarte el quit, allá el root, y otorgarte la apertura de tu cuenta corriente hasta te designa un banco si vos no le das la opción. Entonces, en eso todavía nos falta mucho. Es un deseo, hoy por hoy no funciona como quisiéramos que funcione, en Mendoza particularmente no funciona, en Mendoza tenemos que llevar el instrumento, la copia, etc. Si bien está funcionando el sistema de digitalización de los trámites, en realidad todavía estamos en lo físico, ¿sí? Y le falta bastante, pero bueno, vamos andando. No te veo, pero veo que hay una mano. No, tenés que salir de DPJ y después hacer el trámite respectivo en la FIP. Al punto tal de qué sentido, no sé, pues no me meto mucho, que es materia de mis amigos contadores, pero que cuando se trata de sociedad por acción simplificada tampoco te lo dan información. No sé, a lo mejor algunos se lo dan, otros no, no lo sé. La verdad es que en realidad debería ser lo que se llama, o intentamos llamarle ventanilla única, donde la inscripción registral implique el otorgamiento de quit en forma inmediata. Claro. Sí. Si querés ponerte a armar un negocio, tenés que esperar los 45. Con lo cual, el inversor te dice, pero vos me dijiste que al final era buenísimo armar, esta ley era buenísima para armarnos nuestro negocio, pero hace 2 meses que esperamos que salga. Después te mandan, acá también en Mendoza está, que es el mismo, el GMZ. Sí, pero... No, acá lo que hacen es recibirte el trámite, se digitaliza el trámite, pero te lo reciben físico. Y después cuando sale la resolución te mandan por mail la resolución firmada digitalmente para que vos la puedas usar. Pero en verdad en el interín perdiste el tiempo. Con lo cual, por eso les puse la digitalización va en vía de desarrollo. Esperemos que siga y avancemos, pero todavía estamos a algunos años luz. La sociedad por acción simplificada puede ser también unipersonal y también puede ser plural, con lo cual... vuelvo a repetirle, por eso también se dejaron de utilizar mucho las sociedades anónimas unipersonales. Sirvieron al principio un par de añitos, pero después cuando salió la SAS, el que quiera hacer una sociedad unipersonal la hace SAS. ¿Está bien? Digamos, si a mí me van a dar la posibilidad de ser unipersonal y además tener libertad para decidir cómo me escribo mi propio contrato social, donde voy a ser mi único socio y mi único director, pues hago SAS. La verdad que es más fácil. No llevo libros, es un lío... No tengo que andar eligiendo autoridades cada 3 años, etcétera. Hago SAS. El objeto, dice la ley, puede ser amplio y plural. Específicamente dice la norma, fíjense, les he puesto, las actividades pueden guardar o no conexidad o relación entre ellas. O sea que
hablábamos recién, no me acuerdo con quién que me preguntaba, pero siguen pidiendo la relación objeto-capital, porque ahora con el objeto amplio, bueno, lo que pasa es que no tiene una cosa que ver con la otra. Lo que permite la norma es que pueda tener un objeto plural y amplio. Eso significa que yo puedo acceder a la posibilidad de tener un objeto con un montón de actividades que puedo prever, que podría realizar y que son motivos todas de mi intención de asociarme. ¿Me siguen? Es muy parecido esto, sin ser igual, pero es muy parecido a lo que los americanos llaman purpose, o sea, un objeto donde en realidad el objeto importa poco. El objeto está puesto solamente por una cuestión de que quiero que mis administradores no hagan cosas raras, sino que el objeto para el socio es hacer todo lo que sea necesario para ganar plata. No necesariamente tengo que decidir ya a qué me voy a dedicar. Por ahí puede ser que hoy empiece un negocio de acá, pero a lo mejor las vicisitudes del negocio me llevan a terminar haciendo otra cosa y el objeto no me interesa tanto, yo público, tercero. Sí me interesa como accionista tener delimitado qué pueden hacer o qué no pueden hacer mis administradores. Pero el objeto como tal, como medida, como decíamos, yo me acuerdo cuando era estudiante, te metían otro dogma, ¿no? Que era el objeto de la sociedad hacia su capacidad, la teoría de la ultravires. Bueno, hoy por hoy no existe. La sociedad puede hacer absolutamente como persona jurídica todo lo que quiera hacer. No debería existir ningún tipo de posibilidad de restricción, salvo los que los socios quieran escribir, pero por una cuestión de tener delimitada la actividad y la responsabilidad de sus administradores. En lo demás, mientras vos registres tus actividades en la FIP, al único efecto de que puedas tributar de acuerdo a la actividad que vayas a tener, ¿quién te impide ganar dinero? Por lo tanto, esto es un poco un avance en el viejo criterio del objeto preciso y determinado, restringido, y pasamos a un objeto amplio, plural, donde puedo escribir y definir toda mi actividad como quiera. ¿Es eso compatible con los órganos de registro? Bueno, eso es otra cosa. Cada jurisdicción y cada órgano registrador tendrá en sus filas quienes por ahí sean más permisivos o menos permisivos. En Mendoza, por lo menos en Mendoza, en algunos casos por ahí tenés la mala suerte de que te miren el objeto y tu capital. Entonces te aconsejen que tu capital sea bastante más parecido o suficiente con el objeto que les has planteado. Entonces vos vas y decís, lo que pasa es que el objeto es una verdadera expresión de deseos para nosotros. Esperemos que dentro de 10 años tengamos 25 aviones y seamos una línea aérea. Ahora vamos a comprar 2 autitos para el Uber. Pero no quiero desaprovechar la oportunidad de ponerlo. Y no, cámbialo después. ¿Está bien? En realidad lo que la ley trata es eso. Armemos el traje a nuestras actuales consideraciones y si hoy tenemos esa gran expectativa y somos tan positivos en el futuro, no tenemos por qué no ponerlo. ¿Sí? Pero bueno, sigue siendo un tema de permanente disputa. El total autoorganicismo es la otra característica fundamental de esta sociedad por acción simplificada. Puedo decidir lo que quiera. Fíjense, al lado de lo que yo les comenté de las otras sociedades, en esta dice, los socios determinan la estructura de la sociedad y demás normas que rijan su funcionamiento. O sea, no hay normas en la ley que rijan el funcionamiento de los órganos. Las que ponen las normas son los socios, ¿sí? De los órganos sociales, no te dice de uno o de otro, de todos. Con lo cual, acá viene el gran desafío para todos nosotros, porque es donde nos tenemos que sentar con nuestros clientes, charlar y entender el negocio para poder armar cómo va a ser la estructura orgánica de cada sociedad. Puedo poner como quiera esa estructura orgánica. Y ya les traigo ahí, en la próxima filmina les traigo algunas donde incluso ustedes, notarios, tienen participación también. Puedo armar la estructura orgánica como a mí me plazca y como nos resulte beneficioso al negocio. Lo único que existe como obligatorio es que alguien, no les digo quién, porque puede ser socio, no socio, puede ser por tiempo indeterminado, determinado, como ustedes quieran, pero alguien tiene que tener facultad de representación, de modo tal de que la sociedad tiene que tener una persona humana que la vincule en sus relaciones jurídicas externas, ¿está bien?
que haga que las relaciones jurídicas de esas SAS le sean imputables a las SAS. Y como la sociedad en sí misma es una persona jurídica sin identidad física, necesitamos una persona humana que firme como SAS. Es lo único que necesito. Si no tuviera representación, no podría vincularme con terceros. Fuera de eso, puedo escribir lo que quiera. Dentro de eso, la norma trae todas estas cuestiones modernas, que se las traje porque son interesantes. Puedo pactar las autoconvocatorias, puedo pactar la unanimidad restringida. ¿Se acuerdan que en la sociedad, en el régimen societario, la unanimidad requiere que exista unanimidad de quórum y unanimidad de decisiones? O sea, tenemos que estar todos y todos votar igual. En esta podemos, si queremos, podemos estar todos, autorizar los puntos del orden del día entre todos y después decidimos como queramos. Entonces, una unanimidad restringida. Se puede hacer las notificaciones por medios electrónicos, por cualquier medio digital. Puedo mantener reuniones por medios que permitan la comunicación a distancia. Está permitida la utilización de cualquier medio. La filmación, poner el teléfono, que uno esté con la videollamada, con Skype, con los que quieran. Acá el notario es importante porque normalmente, como la ley me pide que tengo que tener cierta certeza de que esa comunicación ocurre, siempre es bueno tener el notario que certifique que eso ocurrió. ¿Está bien? Y ahí yo acudiré a ustedes, ahí yo ya no les digo, ustedes me dirán a mí cómo hacemos eso. Lo filmamos, lo grabamos, ustedes hacen un acta, lo filman, lo guardan en un archivo, no sé. Ustedes díganme a mí, pero ahí sí lo necesitamos, porque vamos a tener que certificar que don Pérez en Madrid está hablando con nosotros mientras acá está don Gómez y don Gutiérrez, y lo tenemos que certificar. ¿Está bien? Mientras lo podamos hacer y corroborar que eso ocurre, la reunión a distancia es perfectamente válida. La otra característica, ¿se entiende, no? La otra característica del capital dividido en acciones, que en esto traslada, digamos, el régimen de la anónima, pero acá con muchas cosas nuevas, puedo tener, que esta ya lo vamos a ver enseguida, para no atiborrarlo de cosas medias pesadas ahora, pero puedo tener primas diferentes en la misma emisión. Ya si quieren enseguida lo vemos y lo explico así muy rápidamente, cosa que en la ley de sociedades no puedo hacerlo y que para los negocios es fundamental. Puedo establecer en estas sociedades la prohibición de transferir por 10 años. En la ley de sociedades, en las anónimas, no puedo prohibir la transferencia. La puedo regular y la puedo limitar, no la puedo prohibir. Acá la puedo prohibir. 10 años y la puedo renovar. Y ustedes me dirán, no era que es un tipo social libre y qué sé yo, ¿cómo va a prohibir? Y es que lo voy a prohibir porque por ahí quiero que algún socio no se me vaya. Si voy a tener un socio emprendedor, que es el que realmente sabe de tecnología en comunicación y estoy desarrollando una app para una cuestión específica y quiero que se no se vaya, ¿sí? Entonces, acá la restricción aparece como un poco más razonable. Y el régimen del registro de acciones, que continúa con el sistema anterior de la ley, pero en el sistema de registro de acción incorpora una novedad que nosotros ya lo venimos pidiendo para las otras, que es que en el registro de acciones me figuren y debo registrar todas las condiciones de emisión de esa acción. De modo que si existe un pacto, una prohibición de transferir, alguna restricción, la tengo que tener anotada en el libro. El libro de registro de acciones tiene que ser el fiel espejo de las acciones emitidas. Todo lo que le ocurra a esa acción en cuanto a derechos, obligaciones, prohibiciones, pactos de sindicación, tienen que reflejarse en el libro. ¿Está bien? Y luego, bueno, la libertad contractual dentro del tipo, que un poco ya la hemos desarrollado. Acá puedo escribir absolutamente lo que me parezca razonable y que mientras no esté prohibido y no sea ilícito, puedo incorporarlo dentro del esquema contractual de conformación de la sociedad por acción simplificada. Ahí tienen ustedes, yo de acá no lo veo bien, pero si quieren después se los paso. Ese es el promedio en la IGJ. Fíjense, en Buenos Aires, por ejemplo, la SAS en el 2017 era el 21%. A los 6 meses que entró en vigencia, ya el 21% de sociedades que se registraron en la IGJ eran SAS. Y hoy tenemos el 36%. Fíjense la SRL. En realidad, la SRL disminuyó
no sé si se ve bien, a lo mejor es que le ha faltado un poquito ahí una parte. En la SRL se ve 53, 44, 39 y siguen bajas. En Mendoza, que es ese último que tenemos acá, porque tengo los datos solamente del 2018, fíjense que en Mendoza es muy inferior a la Inspección General de Justicia. En Mendoza, en el 2018, solo el 17% fueron SRL. 40, no, lo que pasa es que ha quedado cambiado la columna, por eso les digo. SAS representan en Mendoza el 40% de las sociedades y en SRL solo el 17%. No, porque ha quedado sin la justificación. Y eso es el por qué los abogados no somos expertos en Excel. Lamento mucho, los que yo no tampoco. Y creo que para el 2019 lo que llevamos esa proporción del 17% de SRL es menor. Es aún muchísimo menor. Y preguntando, la gente que conozco, tengo muchos amigos, etcétera, etcétera, me dicen la verdad que ya no he visto SRL. O sea que creo que va a ser cada vez menor. Y le va a ganar representación la sociedad por acción simplificada, incluso a la anónima, la que se va a restringir a casos extraordinarios. Acuérdense que la SAS tiene alguna limitación, por ejemplo, no puede ser prestatario de un servicio público. Entonces, bueno, en ese caso realmente vamos a tener que ir vía SAS. Si se nos ocurriera hacer un banco, la ley de entidad financiera solamente nos deja hacer sociedad anónima o cooperativa, bueno, no vamos a poder elegir la SAS. Salvo casos extremos o que por una restricción legal no puede elegir el tipo, en general la SAS la puedo usar como una media, donde la ajusto a mi medida, si soy una micropyme, o la hago agrandar si soy una sociedad grande. ¿Está bien? Porque como puedo pactar, perfectamente puedo consignar lo que me parezca más o menos beneficioso. Vamos ahora a lo que, no sé cuánto tengo, 15 minutitos más, sobre el escribano y en qué me parece que ustedes pueden intervenir, las cosas que, o al menos yo puedo aconsejar que tengan en cuenta, tomen nota para, digamos, cuando les toque, y yo he intervenido junto con muchos colegas de ustedes. En la redacción del objeto ya lo dijimos, no hay que atarse a la simple redacción de, che, pasame un objeto de transporte, se puede escribir y se pueden poner muchos más. En la suscripción para la SAS, la suscripción del capital, ¿se acuerdan? Cuando yo tengo que escribir la suscripción deberá hacerse en las condiciones, proporciones, plazos previstos en el instrumento constitutivo. Fíjense que la ley no menciona la suscripción íntegra. No hay en la SAS suscripción íntegra. No es a ver, si quieren la tienen, pero no es necesario que se suscriba íntegramente. Ahí les he puesto casos en las que me ha tocado participar, por ejemplo, suscripciones por escalamiento, donde yo lo que hago es, tengo un capital social de 2 millones de pesos, suscribo con mi socio el 10% yo, el 10% mi socio y el 80% lo vamos a ir ganando a medida que trabajemos juntos en la sociedad, el 10 cada uno. En 5 años lo vamos suscribiendo contra prestación de servicios. Y así lo hemos pactado porque así nos sirve, porque quiero que él trabaje igual que yo. Y él quiere lo mismo, entonces si no trabajaste todas las prestaciones que te obligaste, no obtuviste la cantidad de suscripción. Y por lo tanto, no necesariamente tenés que suscribir al 100%, como son en los otros tipos sociales. Esto es una enorme innovación. Si se piensa, y les digo una cosa, es enorme la innovación, pero no es tan nueva. Antes, el Código de Comercio establecía este sistema. Antes existía lo que se llamaba capital referido, o capital autorizado, en realidad decía el Código de Comercio. Entonces, la entidad que te inscribía te daba la autorización para funcionar con un capital autorizado de 10 millones de pesos. No significaba que estuviera suscripto, significaba que era el tope máximo al cual vos podías llegar en suscripciones y podías obtenerla en un plazo que vos fijaras. Volvemos a eso, o sea, volvemos a poder permitir que puedo armar una sociedad con mi socio y salir a buscar inversores porque tengo el capital todavía a tiempo para suscribir capital, ¿está bien? E incluso, vuelvo a lo de las primas, como no tengo necesidad de que las primas de emisión sean todos iguales, a los inversores que más se demoren en entrar le cobro más prima. Como no tienen que ser iguales, si alguno de ustedes quiere entrar ahora en el negocio que tengo con mi socio, ponen 100.000. Los que quieran entrar el año que viene ponen 200, pero de capital es 100.000. Los otros 100 van a prima. Y el que entre entre 3
que ponga 500, porque venimos trabajando hace 5 años. Y entrará con una prima más cara. Y no pasa nada. Y es lo normal en todos los negocios. Nadie entra. Imaginen ustedes, un proyecto de desarrollo inmobiliario, caes así al 10º año a poner lo mismo que puso el que empezó abajo. ¿Está bien? Entonces, el régimen de suscripción es requiere de la intervención nuestra en materia de redacción, porque es una herramienta importante. No tengo que seguir los modelos que viene el señor tal, suscribe tanto, 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 el 100, chao. Puedo dejarlo abierto. Es una opción de negocio. Puedo tener suscripción por escalamiento. Puedo utilizar el crowdfunding. El crowdfunding es un modelo que trae la propia ley, donde yo puedo utilizar una plataforma digital, una página web si se quiere, para llamar y pedir inversores para que me pongan plata en mi proyecto, y puedo poner que el 50% de mi capital lo voy a suscribir vía crowdfunding dentro de los próximos 3 años. Si no llego a ese monto que establezco, me comprometo y lo bajo. ¿Pero por qué no lo puedo hacer? Hoy hay páginas de crowdfunding que funcionan muy bien, fundamentalmente en Argentina el inmobiliario, y andan bien. Entonces también lo puedo hacer. Y el stock option, que son las sociedades que dejo liberadas, o sea, el capital social lo tengo, pero esas stock options las dejo liberadas, son sociedades que yo le dejo, por ejemplo, una opción a mis empleados, donde yo les digo, che, cada 1 año de trabajo vas ganando tanta cantidad de acciones. Entonces, hasta que no me trabaje 1 año, hasta que no logre con su cometido de trabajar 1 año, no le puedo dar las acciones, se las tengo que dar recién a final de año. Pero las acciones ya las tengo emitidas porque ya las emití. No necesariamente las tengo que tener suscriptas. Lo tengo abierto a la suscripción. Y ese también es un mecanismo que se usa mucho en los países donde desarrollan emprendimiento. Se deja abierta una masa de capital para que quienes trabajan en los desarrollos de los proyectos con ciertas, parámetros, yo puedo ir consiguiendo asociarme a la sociedad. En la formulación de la división del capital también ustedes y yo somos claves, porque la división del capital ya no es como antes. Existe un proceso de libertad de creación de títulos que establece el mismo Código Civil y Comercial de la Nación. Nosotros hasta la reforma no teníamos régimen general de los títulos de crédito. Teníamos títulos de créditos por separados, teníamos cheques, letras, los warrants. El Código Civil y Comercial incorpora un régimen general de títulos, valores para todo el sistema. Al régimen general a las que se someten todas las normativas especiales sobre títulos, cheque, pagaré, y entre ellas las acciones. Como existe libertad de creación y como en la sociedad por acción simplificada no existe la división de acciones como en la anónima, yo puedo crear las acciones como yo quiera. Por lo tanto, cuando yo suscribo y escribo el artículo del capital, puedo poner, si emito acciones con 0 votos, 1 voto, 100, 80, si las fracciono por otra razón, las fracciono porque alguna tiene un porcentaje fijo en los dividendos y la hago también tener votos, o como hemos expresado, este mismo año lo expresamos en Rosario, puedo tener acciones dirigidas a cierto lugar o específica actividad del ente y no toda. Yo me asocio, pongo plata en tu sociedad, pero me interesa solamente tus vinos. No me interesa la producción y la venta de uva granel, no me interesa el champán, no me interesa, me interesan los vinos. Puedo tener acciones dirigidas solamente a la actividad de venta o exportación vitícola, por ejemplo. ¿Está bien? O sea, puedo y tengo el marco de libertad para pensar cómo escribo los títulos que voy a emitir, de acuerdo a cómo quiero que cada socio participe e intervenga. No es lo mismo un emprendedor, no es lo mismo un inversor conocido y no es lo mismo un inversor desconocido. Con lo cual, frente a esos, puedo escribirlo perfectamente. Y nos va a obligar a empezar a escribir y a leer, cosa que siempre lo hemos rechazado. No sé si a ustedes les pasó en la facultad, cuando estudiaba sociedades abiertas, que yo te decía, no, en estas sociedades, cuando vas a comprar acciones, te dan un prospecto y te dan unos libros así, que te explicaban en qué consistía la emisión, las acciones, cuántos derechos tenía, cómo te pagaban los intereses, no lo leía nadie. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de escribirlos nosotros, porque se puede. Se puede escribir, se pueden emitir con interés, como les digo, con porcentajes, con forma de participación, sin restricción de votos, etc.
En la conformación orgánica, que ya lo vimos, que es posible, en esto les he puesto la participación del notario en las reuniones de administración o de socios. Eso se los puse porque hubo una ponencia en el último congreso hace poquito muy interesante de un amigo que es el doctor Molina Sandoval, que él planteaba que en los contratos de sociedades por acciones no sería malo poner que es opción de los socios requerir la presencia del notario en las reuniones de socios, de modo tal de que la sociedad no pueda prohibirlo, porque si está escrito, pues no puedo prohibirlo. Cosa que ya en algún momento existió en la regulación de la IGJ, después se sacó y ahora volvió a reflotar gracias a nuestro amigo Molina Sandoval. Es bueno, sería bueno cláusulas donde el socio pueda tener a su costo la posibilidad y elección de concurrir con el notario, de modo tal de que no se vea, digamos, sometido a que te escriban las actas como te las quieran escribir o que no puedas acreditar ciertos hechos que podrías acreditar. Así que eso es una buena intervención del notario para tenerla en cuenta. Cuando hagan SAS, pongan. Los socios pueden ir ya por lo menos en la distribución de utilidades y en las pérdidas, porque acá también existe absoluta libertad y el problema que vivimos, o al menos estamos en discusión permanente entre todos los que operamos acá, es si se sigue aplicando el 13 de la ley de sociedades, que son las cláusulas leoninas. O sea, yo puedo tener la libertad de pactar ganancias y pérdidas al punto tal donde haya un socio que se lleve todo. Puedo pactar que haya un socio que no se lleve nada, o puedo pactar un socio que ponga todas las pérdidas, y en esto explotamos en discusión, porque para algunos la norma de la Ley General de Sociedades sigue siendo una norma imperativa de orden público y se aplicaría a las SAS. Para otros de nosotros creemos que no, podrías pactarlo perfectamente porque siempre vas a tener la protección del abuso del derecho del Código Civil y Comercial detrás. Pero podría ser casos donde realmente exista una circunstancia donde yo quiera que algún socio sea socio, porque quiero que sea socio y no se lleve ganancias, y sea un socio de nombre. No sé, si yo desarrollo alguna aplicación para vender algo, y es mi socio Galperín, que es el dueño de Mercado Libre, y me interesa que esté, yo lo mostraría. Y por ahí logro que el tipo no se lleve ningún dividendo, y bueno. O pasaría al revés. El tipo me dice, sí, yo participo, pero por los próximos 5 años me llevo todo lo que pase. O al revés, bancate vos los 5 primeros años, yo me llevo toda la plata que ganemos en los segundos 5. ¿Y se podría? No sé. En principio yo creo que sí. Digamos, es un poco pensar en nuevo. Si el dogma famoso, es decir, no, acá viene el Estado y el Estado te dice cómo se distribuye. El Estado protege al minoritario. Y el minoritario a lo mejor está queriendo firmar que el otro se la lleve. Es muy probable que le convenga, si no, no lo firmaría. ¿Sí? Ese es el paradigma de este desafío. La ley que regula la sociedad por acción simplificada no tiene restricción ni la pide, con lo cual lo podrían hacer. Cláusulas sobre derechos y obligaciones de los socios. Bueno, les recomiendo que lean ese artículo 42 que les puse ahí. Las prestaciones accesorias cambian radicalmente lo que siempre entendimos por prestaciones accesorias. Pueden escribir lo que quieran y pueden existir prestaciones accesorias incluso hasta de terceros, proveedores, terceros. Mi proveedor de sistema que lo quiero asociar en este negocio, pero él no quiere ser socio mío, pero yo quiero que él me ratifique que no me va a sacar los protocolos de trabajo del sistema que él me está dando, entonces lo puedo pactar como una prestación accesoria. ¿Está bien? Incluso podría darle títulos de participación que como no representan un aporte, pero le doy título de participación en las utilidades. No es un aporte, pero la prestación que él me está dando yo le doy título, para que él tenga la certeza de que en toda la asamblea, cuando haya dividendo, él se lleva el 10%. Y si el día de mañana él no quiere seguir, pues el sistema va a quedar vinculado a mí, pero él podrá transferir por vía de transferencia de los títulos ese derecho a cualquiera. ¿Y por qué no lo voy a poder hacer? Si existe libertad de creación de títulos y me permite tener prestaciones accesorias del tercero. Se puede hacer perfectamente. Y las cláusulas, se entendió, ¿no? Es como un boom así, pero se puede, ¿eh? Me miran mucho como diciendo qué locura. Se puede, ¿eh? Se puede. Es cuestión de sentarse y escribirlo. Y los derechos o las cláusulas de salida, de exclusión y de receso
donde normalmente siempre han estado acotados a determinados tipos, bueno, en esto puedo escribir también lo que quiera. Y es muy normal en las sociedades por acciones simplificadas de profesionales. En las sociedades por acciones simplificadas de profesionales, yo he visto cláusulas de exclusión de 3 páginas. Porque como somos 15 odontólogos, todos queremos que todos los odontólogos trabajen de esta manera. Prestaciones accesorias. Tales días, tales fechas, tales horarios, vos tenés que hacer esto, lo otro. Y no queremos que ninguno de esos 15 incurra en estas circunstancias que te empiezan a enumerar todas las causales por las cuales echarías a un socio. Y las pones. Si las escribís, pues las tenés disponibles. Y en materia de derecho de receso, lo mismo. No solamente porque la exclusión la decide la sociedad y el derecho de receso lo decide el socio. Lo mismo. Puedo consignar todas las causales de receso que me parezca que en cada uno de estos negocios necesito tener como socio para poder salirme cuando no quiera estar. ¿Está bien? Con lo cual son cosas que hay que tener en cuenta y siempre escribirlas. Si no se escriben, pasa lo que pasaba en este último congreso, donde la discusión estaba y muchos te decían, bueno, si no lo escribiste no lo tenés. Está bien, te respeto la autonomía y la voluntad, pero si no lo escribiste no lo tenés. Así que si no lo escribiste, te quedas adentro. Pero me están matando, no me pagan utilidades, no lo escribí. ¿Está bien? Y hay toda una discusión sobre si se aplica o no se aplica. Consejo, la escribimos. Sí, total podemos. Entonces, causales de exclusión, causales de receso, las escribimos. En esto, el escribano ahora como asesor en el financiamiento. Ahí les he puesto 2 filminas. Una que les he puesto aumento de capital en general, que es lo que los emprendedores conocen como venture capital, o sea, los que vienen a ponerte plata y se llevan acciones, pero se quedan adentro como socios tuyos. Y los otros, que son los que se llaman equity private o private equity, lo mismo, que en realidad también ponen plata, pero no la ponen por aumento de capital. Compran las acciones, un paquete mayoritario, te piden que te quedes como minoritario y ellos con su expertise se dedican a buscarle un comprador a la empresa entera de mayor valor. ¿Me siguen? Son 2 formas diferentes. El venture, un poco repetir lo que ya dije, cláusulas para tener en cuenta en un aumento de capital. En la sociedad por acción simplificada puedo no tener derecho de preferencia, puedo escribirlo así, en esta sociedad nadie tiene derecho de preferencia. De modo que cuando aumento el capital, la asamblea decide a quién se lo da. ¿Sí? Cosa muy interesante porque he visto aumentos de capital que se hacen por licitación. Entonces aumentás el capital a un valor nominal, 15.000 pesos. Y la prima, que es lo que pedís que te den extra de más, la haces por licitación. Al no tener derecho de preferencia, ¿quién ingresa como socio inversor? El que más plata pone. No hay derecho de preferencia, como les dije, o sea, puede haberlo o no, me estoy refiriendo a las cosas que puedo incorporar a tener en cuenta y pensar. Las primas de emisión, como les dije, las puedo plantear como quiera, siendo diferente en la misma emisión o igual en la misma emisión o diferentes en distintas emisiones, lo puedo escribir. Los aportes irrevocables, que en la sociedad por acción simplificada está regulado, no está regulado en ningún otro lado del derecho argentino. Es una paradoja, se usa en todas las sociedades, pero no está regulado en ningún lado. Salvo en la sociedad por acción simplificada, donde yo puedo, es lo que se llaman notas convertibles, que ahí lo ven, puedo establecer, tengo hasta un plazo máximo de 24 meses, dice la ley, para tener aportes metidos en mi sociedad sin capitalizar. Y en esos contratos de aporte irrevocable, también el operador de derecho es fundamental. ¿Qué le escribo a ese contrato de aporte irrevocable? ¿Hago una especie de recibo? ¿O puedo escribir un montón de cosas adentro para regular la relación de ese inversor que va a ser en el futuro un socio? Puedo escribir un montón de cosas. Puedo establecerle plazos, puedo establecer, fíjense ahí les he puesto, como existe libertad de creación de título, puedo escribir cláusulas de administración temporal. Puede ser que el señor que me aporta plata me dice, está bien, como yo sé que tenemos 24 meses, te voy a poner un director yo. ¿Puedo ponerlo? Sí, porque puede ser no socio. Ese señor me puede pedir poderes irrevocables de los socios para que él tome las decisiones en la asamblea mientras espera aumentar el capital, también. Puedo poner tasas, multas o cláusulas penales si eventualmente la sociedad decide no aumentar y por lo tanto cuando me tiene que devolver no me lo devuelva a un interés legal si se quiere, sino que se tenga en cuenta lo que la sociedad pudo crecer gracias a mi aporte, también.
Todo eso lo puedo escribir. La única restricción que me da la ley es que no puedo exceder de 24 meses manteniendo el aporte irrevocable en mi contabilidad sin capitalizar. Es la única restricción. Lo demás, puedo escribir lo que sea. Y esos contratos de aporte irrevocable son los que pueden, si alguna vez se ponen a mirar, son los que los americanos llaman contratos de venture capital. Son justamente los contratos que te piden escribir los inversores que vienen a poner plata a tu sociedad para que después le aumente el capital y le dé acción. Y después, sobre las acciones, que ya también hemos hablado, la restricción en la sociedad anónima que hay sobre clases y voto, en esta no la tenemos. Así que acá tenemos, como les dije, libertad para plantear acciones. ¿Cuáles son la clase? ¿Cuáles son las acciones que siguen siendo obligatorias y que la propia ley de sociedad por acciones de sociedad por acción simplificada lo pide? Que sean nominativas no endosables, que todos la conocen, o escriturales, o sea, sin título. Y acá les he puesto algo que tenemos que empezar a trabajarlo, nosotros como profesionales del derecho en nuestra plaza, cada uno en lo que nos compete. Los títulos, les he puesto, son títulos. Los títulos son títulos. Los profesionales del derecho nos obligamos en nuestra intervención a evitar conflicto y facilitar el desarrollo de quienes nos consulten. ¿Por qué les he puesto eso? Porque nosotros estamos acostumbrados a pintar y copiar. Entonces todas las sociedades que ustedes van a ver dicen que todos los títulos son nominativos no endosables. Pero ¿saben qué pasa? Los títulos no existen. Díganme ustedes si conocen alguna de las sociedades con las que operan, que son clientes, etcétera, y le han visto los títulos. Pocas. O como te dice alguna vez, eran ideas del contador, de mi viejo, que un viejito se le ocurría hacer esas cosas. Los títulos son títulos. Es un problema si la sociedad dice que tienes títulos nominativos no endosables y no están los títulos. Los títulos hay que emitirlos. Si no, no lo pongamos acciones escriturales. No emitamos títulos y llevemos el libro. Y esto lo digo un poco volviendo al principio, porque cuando vos venís a buscar inversor y el inversor te hace algún trámite previo de due diligence o te dice, che, te quiero conocer antes de ponerte plata, a ver, dame las cosas, cuando ve el libro de registro de acciones te dice, che, ¿los títulos los tienen? No. ¿Y cómo los voy a comprar? No, pero eso no importa si están registrados. Pero no están. Y no están. ¿Está bien? Entonces, o los ponemos y los emitimos. Total, emitirlos es una hoja de Word que cumpla con los requisitos del artículo de la ley de sociedad y 2 firmas. Y se lo da a cada socio. Lo pierde, problema el socio. Pero hay que emitirlo. De modo que si alguna vez me lo piden porque tengo la posibilidad de que un socio o un inversor me compre o me quiera aumentar el capital, etcétera, lo tengo. Si no es un problema. Y ya por último, y rápido, que es la otra parte de las transferencias de acciones como mecanismo de financiamiento, esa primer parte yo la armé solamente para que tuvieran una idea, pero digamos, la buena predisposición de mi amigo Pablo, que viene enseguida, gracias Pablo, que me pasaste la diapositiva, no me voy a meter en las cosas que él tiene para darles a ustedes. Pero en realidad el notario cumple un papel preponderante en los procesos previos a todo lo que es un trámite y proceso de transferencia de acciones cuando se trata de este tipo de private equity, o sea, cuando viene un fondo inversor o terceros inversores a comprar paquetes mayoritarios para mejorar, digamos, el esquema de gerenciamiento, management de la empresa, y después lo que hace es ofrecer esas acciones a un muy mayor valor del que te las compró. Y te vas con ese socio inversor vendiendo tus acciones más de lo que creías. Eso se llaman fondos de private equity. En todo ese proceso, todas estas partes que yo les he puesto acá, que son los MOU o convenios previos de entendimiento, precontratos, están todos regulados en esos articulitos que les he puesto ahí, que es el Código Civil y Comercial, y que en eso lo va a dar Pablo, que tiene harta experiencia y los va a desarrollar en su totalidad, salvo les pongo ahí en materia estrictamente de acciones, que son todas esas opciones que les he puesto de drag along, tag along y todo eso, que en realidad son contratos. Siempre los americanos te traen los nombres en inglés, entonces te asustás. Y vos decís, ¿qué será la cláusula que me están tirando, no?
en realidad todas esas cláusulas raras, los drag along, los tag along, son no más ni menos que opciones, que Pablo enseguida vi que las iba a desarrollar. Opciones que tiene uno u otro. En el drag along, si eventualmente el mayoritario se quiere ir porque consiguió mejor precio, se lleva con él a los minoritarios y no le pueden decir que no. Y el tag along al revés. Si sos minoritario y si, che, si conseguís a alguien que te pague más de lo que vos me pagaste a mí, me voy con vos obligatoriamente. O sea, no podés ofrecer si no me llevas a mí. Opciones. En Argentina son contratos de opción. Artículo 996 del Código Civil y Comercial. Las preferencias, también los pactos de preferencia recíproco, que tienen un nombre en inglés, que no después lo buscan, no me interesa traerlo, pero que también están y ahora están regulados en el Código Civil y Comercial. O sea, no podés venderle a nadie si no me ofreces primero a mí, y yo no voy a vender a nadie si no te ofrezco primero a vos. O sea, primero nos resolvemos nosotros y después vemos. Pacto de referencia recíproco y las garantías, que son la prenda, el contenido de la prenda. Hoy por hoy, en materia de financiamiento de sociedades emprendedores, las garantías que se usan en un 99% por saldo de precio son prendas sobre acciones. Y por eso, les decía recién, no podés prendar un título que no tenés, porque la prenda se registra en el libro y se registra en el título. Entonces, cuando va a ejecutar una prenda a un tribunal arbitral o al mismo tribunal acá en Mendoza y le lleva el libro de registro y te dicen, ¿y la acción que va a ejecutar? Y no la tengo. Entonces, no tenés el título que lleva en sí mismo la prenda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como operadores del derecho? Escribo la prenda, notifico la prenda, registro la prenda y constato que la prenda está en el título. Una de las mejores intervenciones que yo he tenido con ustedes es que en los closing de las operaciones estar con el escribano al lado, porque el escribano es el que te dice, che, ¿dónde está el título? Una copia, guardo certificada. ¿Dónde está el libro de registro de acciones? Copia, la guardo certificada. O sea, certifico que todo esté registrado. Si me falta algo en el trámite, en el íter que no registré, voy a tener un conflicto. Obviamente que puedo defenderlo, pero voy a tener un conflicto, ¿sí? En el proceso final, que ahí les estaba diciendo en el closing, bueno, ¿por qué venía esta circunstancia que les comentaba? Porque últimamente en el derecho nacional y en la jurisprudencia existe una verdadera tendencia a ser muy estricto en materia de registro de acciones. Hay dos fallos, uno es mendocino y el otro es de la Cámara de Nacional. Sorrentino es uno y Sijanevich es el otro, donde lo que se hizo es decir, miren señores, si usted no tiene registrada sus acciones, llámese transferencia, prenda o el derecho que esa acción tenga, no lo tiene registrado en el libro de registro de acciones, para la sociedad usted no existe. Por lo tanto, usted no puede venir a una asamblea, no puede venir a pedirme libros, no puede venir a pedirme información ni nada. ¿Por qué? Porque yo soy el registrador. Yo, sociedad, soy el registrador. Y si usted no me avisó que transfirió y no vino y se registró, yo lo desconozco. Vaya y peléese con el que le vendió, con el que le prendó. Entonces, estos dos fallos lo que han hecho es impedir que algún titular de acciones adquirida sin registrar pueda oponerle esa adquisición a la sociedad. Es válido entre partes, pero la sociedad no te va a permitir que vos realices ni ejercites ningún derecho como socio. Entonces, en esto, el trabajo de ustedes es importantísimo. Fundamentalmente, tener constancias de que cuando intervengo en un proceso de esto, las registraciones en los libros de registro se registran. Por lo tanto, me quedo, insisto, con copia de los títulos y con copia del registro. Y lo certifico y me lo quedo. No vaya a ser que después la sociedad lo pierda. Entonces, como la sociedad lo puede perder, la legislación también ha sido muy estricta. Y ahora, por el Código Civil y Comercial vigente, si perdés el libro de registro de acciones, ya no lo podés sustituir como antes. No podés ir a pedir y te rubrican otro. Te compras uno y te lo rubrican. Vas a tener que ir a un tribunal y hacer un proceso de cancelación del libro de registro. Publicar edictos, nombrar peritos, que las partes vengan, impugnen, miren y te metes en un lío donde no vas a tener registro por varios y largos meses y o años. Con lo cual,
la intervención del notario en eso es fundamental, ¿está bien? En todos los closing de todas las operaciones, aumento de capital o venta, hay que tomarse el trabajo de constatar la emisión de acciones si son si son nominativamente endosables, y tomarse el trabajo de pedir copia de la registración, ¿está bien? Para que nuestro trabajo valga. ¿Ah? Si no se emiten, hay que aconsejar emita, y hay que emitirlo. Y si mi cliente es uno que está vendiendo y le están ofreciendo una garantía prendaria, le digo, vos hacete del título, que nos den el título y certifico que en el título esté la prenda. ¿Está bien? Eso, más allá de la, fíjense que más allá de la informalidad y la autonomía y la voluntad que venimos hablando, para evitar los riesgos, o sea, todo eso es bárbaro si al final cumplo con lo que tengo que cumplir. Entonces, si emito acciones, tengo acciones. Y si hay un registro, lo registro. Cosa que normalmente no pasa. Y yo creo que los títulos. Yo creo que termino. Bueno. Gracias. Venía apurado al final, ¿eh? Es que venía apurado, me parecía que hacía mucho, pero bueno. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Tengo buenos libros para recomendarle. Sí. Uh-huh. Sí. Claro. Y sí. No. Totalmente. Por eso yo te decía que un poco no me metía mucho en el tema porque no lo hago yo personalmente, con lo cual no puedo dar fe de cómo funciona el trámite. Pero en realidad muchos colegas contadores me decían que en realidad el problema está que en materia de sociedad por acción simplificada la FIP no quiere darte de alta con el quit provisorio. Que normalmente antes, durante mucho tiempo lo hacían con la constancia del contrato social presentado en la DPJ, te daban el alta provisoria. No lo dan. Y eso es una dificultad. Entiendo que el que ha ayudado un poco el registro de la propiedad inmueble, creo, porque como te inscriben bajo esas características, lo que pasa es que te obliga después a correr en la DPJ que te inscriban volando y que obtengas el quit volando. No lo conozco, pero en realidad la dificultad reside en que justamente la FIP no te da de alta como provisorio. Y eso es un problema a tener en cuenta. Exactamente. Sí. Sí, sí. Sí. No sé quién más había levantado la mano. Bueno, ¿nadie más? Bueno. Gracias, Guille.